Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta segunda conferencia del tercer ciclo de Arqueología Española en el Exterior que organiza el Museo Arqueológico Nacional y que hoy lleva por título Corrales pesqueros, enterramientos y tolas, el final de la cultura manteña y la primera fase colonizadora europea en la costa central ecuatoriana. Quiero agradecerles su asistencia, así como a los ponentes también por haber acudido a este encuentro. Para esta conferencia contamos con Manuel Castro, profesor ayudante doctor en la Universidad de Alcalá y con una larga trayectoria tanto en Latinoamérica como en la arqueología altomedieval peninsular. Manuel ha contado con becas, contratos de investigación competitivos en Estados Unidos, en España y Latinoamérica. Uno de ellos vinculado al propio MAN y a la Comisión Internacional de Numismática en la Hispanic Society of America. Gran parte de su trayectoria científica también se ha situado en el ámbito de la arqueología medieval, con una tesis sobre los contextos medievales de Alcalá de Henares, que mereció el premio a la mejor tesis doctoral por parte de la Universidad de Alcalá, y de manera específica al estudio de la circulación monetaria de época visigoda y primera fase andalusí. En la actualidad dirige también el proyecto Recult, Recópolis y su cultura material, financiado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dentro de su programa regional de I+D+I. Por otro lado, participa también Lauro Olmo Enciso, catedrático de Arqueología de la Universidad de Alcalá y coordinador del área de Arqueología de esta misma universidad. Sus líneas de investigación se centran en arqueología medieval, arqueología histórica y colonialismo, arqueología del paisaje y patrimonio cultural. Como breve resumen de su extenso currículum, mencionar que ha dirigido 3 proyectos del Plan Nacional de I+D+I, ha contado con estancias de investigación en Alemania, Italia, Estados Unidos y Ecuador, entre otros países, y ha sido becario Fulbright, entre otros contratos competitivos. Además, su trayectoria científica ha estado vinculada durante décadas al yacimiento arqueológico de Recópolis, del que ha sido investigador principal y figura central en su conversión como parque arqueológico. También ha publicado numerosos artículos y ensayos en distintas revistas científicas nacionales e internacionales y ha participado en la elaboración de leyes, planes directores y proyectos de investigación y divulgación del patrimonio histórico. Junto a Manuel Castro, ambos son investigadores principales del proyecto Perduraciones, Continuidad y Ruptura, nuevas realidades de desigualdad en la costa ecuatoriana central, siglos XVI a XVIII, sobre el impacto del colonialismo en las poblaciones indígenas de Manabí, en Ecuador. Este proyecto ha contado con financiación del Ministerio de Cultura y Deporte y la Fundación Palarc y se inició como resultado de un contrato competitivo Prometeo en la República del Ecuador. Parte de los resultados de este proyecto son los que se describirán hoy en esta ponencia, así que ya sin más dilación les cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer al Museo Arqueológico Nacional el invitarnos a este ciclo que organiza tanto el Museo Arqueológico Nacional como la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura dentro de esa política de promoción de nuestra investigación arqueológica en el extranjero. En nuestro caso, como acaba de decir Paula Pallés, el título de nuestro proyecto lo ha citado ya ella y para no, digamos, extendernos demasiado, forma parte precisamente, como comentaba en esta introducción, de un proyecto de cooperación que se inicia con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador, gracias a la estancia de mi compañero Manuel Castro Priego en Ecuador con un contrato Prometeo, donde él desarrolló toda una política de activación patrimonial y de protección del patrimonio en la provincia de Manabí, de la que van a oír ahora ustedes hablar mucho a lo largo de esta charla, que es la zona costera de Ecuador. Gracias a esa política de activación, él también inició una serie de investigaciones patrimoniales en centros históricos y en
espacios arqueológicos y entre ellas unas prospecciones arqueológicas con un colega del Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, Marcos Labrada, sobre precisamente uno de los yacimientos de los que vamos a presentar hoy, que es el de Liwiki. Como fruto de eso, a su retorno a España, me planteó la posibilidad de que organizáramos un proyecto, que es este proyecto de perduraciones de los que les vamos a hablar, y solicitamos pues una subvención al Instituto de Patrimonio Cultural Español dentro de las acciones de investigación arqueológica en el exterior, que nos fue concedida, al igual que también otra ayuda a la investigación por parte de la Fundación Palar. Con esto se montó un coloquio y queremos dejar claro que es un coloquio de cooperación científica hispano-ecuatoriana, donde trabajamos investigadores de los dos países en situación de igualdad y, por supuesto, cuenta con la colaboración y también el apoyo económico del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador. En ese sentido, como van a ver ustedes, es un proyecto en el que nos hemos encontrado con muchas novedades sobre un espacio arqueológico verdaderamente increíble. Es curioso porque verdaderamente cuando estás investigando allí te das cuenta de las dimensiones y te cambian las percepciones de lo que ha sido nuestra propuesta elaborada, en este caso estamos en España, desde España, de comprensión de esa realidad social que a lo largo de una historia precolonial, pero también colonial e incluso actual, ha configurado pues, el proceso histórico, en este caso de Ecuador, y además con una serie de elementos que a nosotros nos parecieron fundamentales para establecer precisamente el entender cómo se produce ese encuentro y qué sistema y qué proceso de relaciones asimétricas va a configurar pues, esa realidad, por otro lado, sugestiva y excitante desde el punto de vista de la investigación que constituye el proyecto del que hoy les venimos a hablar. Y ya dejo la palabra a mi compañero Manuel Castro Priego, que va a iniciar esta conferencia. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por la asistencia a esta conferencia en la que vamos a hacer una breve aproximación a algunos de los resultados del proyecto Perduraciones. Es un proyecto que, como ya ha indicado el profesor Olmo, venimos desarrollando en distintos momentos del año 2018, 2019 y 2021 han sido los primeros periodos de trabajo y hemos empezado a obtener una imagen bastante concisa, sobre todo del periodo final de la cultura manteña, que es una de las culturas quizás más desconocidas en la zona sudamericana, siempre oculta de alguna manera arqueológicamente por la presencia de otras culturas, como por ejemplo, evidentemente los incas, pero también otras culturas como Paraca, Lambayeque en el caso de Perú, pero que es muy significativa sobre todo para ese ángulo de Sudamérica, que es el ángulo norte del Pacífico. El proyecto comienza a partir sobre todo de dos proyectos que son los que diseñamos a través de una serie de investigaciones previas que el propio equipo de investigación desarrollamos y que decidimos intentar identificar qué es lo que había pasado, sobre todo con esa llegada de los europeos entre el siglo XVI y XVII en un amplio sector de la zona costera ecuatoriana. Teníamos toda una serie de referencias que aparentemente nos señalaban la desarticulación de las sociedades costeras hacia aproximadamente 1605, pero las primeras excavaciones que veníamos realizando, los primeros estudios sobre el territorio a través de prospección, nos indicaban que había una serie de elementos de perduración, de continuidad de esas sociedades indígenas a lo largo de los siglos XVII y XVIII que podrían señalarnos unos procesos de resistencia y también de introducción de esas sociedades de alguna manera dentro de la órbita
de lo que va a ser un área periférica del Imperio Español, porque lo que es la zona de Ecuador, la zona costera ecuatoriana, va a ser siempre un área limítrofe o hasta cierto punto limítrofe de lo que va a ser el virreinato del Perú. En base a esos dos elementos decidimos establecer toda una serie de investigaciones en un territorio especialmente complejo. No sé si alguno de ustedes ha tenido la ocasión de estar en Ecuador, pero Ecuador es un país geográficamente muy hermoso, pero también muy complejo, con 3 áreas geográficas muy bien delimitadas, lo que es la costa, el sector donde nosotros hemos trabajado, lo que es una zona andina central y, por otra parte, una parte importante del país hacia el sector oriental es Amazonía. Estamos ya hablando de plena Amazonía. En nuestra zona, la zona que ustedes pueden ver en el recuadro, en una primera aproximación, correspondería con lo que sería la provincia de Manabí, donde vamos a trabajar, aunque hemos marcado también el área de Guayas y Santa Elena porque estaría dentro de lo que es el ámbito del desarrollo de la cultura manteña. Se trata de un espacio de una paisajísticamente complejísimo, en el que tenemos desde una zona costera pacífica de la que luego vamos a hablar, pero tenemos desde bosque húmedo hasta un bosque desértico en muchas áreas, zonas de dehesas, paisajes muy complejos, muy antropizados, eso es muy significativo, los paisajes son todos paisajes muy antropizados, pero que nos ofrecen también una diversidad que también se ha reflejado también en lo que hemos podido ver en el propio registro arqueológico. Nuestro contexto de investigación inicial comenzaba con lo que era qué había ocurrido, qué eran las fases finales de lo que se ha denominado como cultura manteña. La cultura manteña es una de las culturas centrales de la costa ecuatoriana, se desarrolla por la provincia de Manabí, por la provincia de Santa Elena, también por lo que es Guayas, y tradicionalmente se la ha vinculado o se la ha relacionado con su capacidad, sobre todo, para activar determinados productos en un intenso comercio entre lo que es Centroamérica y también Sudamérica. Se trata de una cultura que desarrolló todo un sistema muy sofisticado de agricultura, como luego veremos a través de nuestros estudios LIDAR, pero sobre todo la imagen más clásica que tenemos de la cultura manteña, sobre todo a través de esa imagen del comercio especialmente de este elemento que ven ustedes ahí, que es la concha Spondylus. Es uno de los elementos centrales de las sociedades andinas. La concha Spondylus es una referencia de prácticamente el 3000, 3500 a.C., ya empieza a estar presente en todas las sociedades andinas como un elemento de comercio intenso, se convertirá de alguna u otra manera en una de las formas de dinero, y en el caso de Ecuador, en el caso de la zona que estamos viendo aquí, se establece en un punto central de distribución. Posiblemente sea Ecuador, junto con lo que es el norte de Perú, una de las zonas de producción de ese Spondylus, en esas zonas costeras, independientemente de las variabilidades climáticas sobre las que también estamos trabajando. Pero lo que es innegable es que la zona en la que hemos estado trabajando es una zona central para el intercambio de productos a lo largo de todo lo que es la zona de Sudamérica y también Centroamérica. Recordemos que las balsas manteñas llegaban prácticamente hasta lo que es hoy California, ya en lo que sería la California mexicana, a través de esas grandes balsas que son las que de una u otra manera se encontraron pues, Pizarro y sus acompañantes en los primeros momentos del siglo XVI. Bueno, sobre esos elementos centrales empezamos a desarrollar un proyecto que lo que intentaba era aunar el estudio de un conjunto de asentamientos costeros que nos interesaban, con el núcleo en Lihuiqui, ahora lo verán, pero también al mismo tiempo una serie de asentamientos interiores. Uno de ellos, el más destacado, sin ningún tipo de duda, es el yacimiento de Cerro de Hojas, que es un yacimiento que se viene excavando por distintos equipos ecuatorianos en los que nosotros hemos trabajado sobre algunas cuestiones. Y por último, con ese yacimiento interior, con ese gran yacimiento costero sobre el que ahora nos vamos a referir, nos interesaba mucho saber cómo se había producido la implantación colonial europea, y también hemos realizado unos primeros estudios sobre la primera fundación, que es la ciudad de Puerto Viejo. Una ciudad de Puerto Viejo que las fuentes sitúan la consolidación en torno a principios del siglo XVII, pero que nosotros estamos encontrando indicadores de que posiblemente el asentamiento de Puerto Viejo ya existía, digamos, hacia mediados del siglo XVI. Bueno,
De los diversos elementos que hemos podido analizar, que hemos podido estudiar, y si ustedes se fijan en el título de la conferencia, se mencionaba la palabra corrales, quizás uno de los elementos más espectaculares es sobre todo la localización y estructuración y análisis que hemos hecho de un enorme sistema pesquero, un sistema de pesquerías, un sistema de captura de pescado mediante unas grandes estructuras de piedra que han servido principalmente de trampas a lo largo de aproximadamente 8 o 9 kilómetros, que es lo que llevamos a partir del año 2021 con los nuevos vuelos dron, pero que sabemos que son estructuras que prácticamente se van reproduciendo decenas y decenas de kilómetros, lo que nos está marcando unos niveles de captación de pescado increíbles. Les recuerdo que Ecuador es uno de los países más importantes del mundo en la caza, en la pesca de túnido, ¿de acuerdo? Y esta es una de las características principales de la zona en la que nos movemos, que es un importante cruce de un gran número de especies, ballenas, jorobadas, lo que es también toda la cuestión de los túnidos, como les estábamos diciendo, pero a su vez el cruce de las distintas corrientes asegura un buen abastecimiento de alimentación para diversas especies de pescado y por tanto es un área en la que todavía hoy es un área de intensa pesca. También en el mundo prehispánico. Quizás el elemento más singular fue que a partir del estudio de un enorme yacimiento, Liwiki, un yacimiento de 2.500 hectáreas, repito los tamaños porque no tienen nada que ver con los tamaños europeos, 2.500 hectáreas, comenzamos a delimitar y a estudiar todo un sistema de corrales que ya había empezado a delimitar y a estudiar el Instituto de Patrimonio Cultural de España, de Ecuador, y nosotros lo que hicimos fue intensificar el estudio sobre el territorio. Una de las primeras preguntas que nos hicimos es, ¿estos corrales son realmente prehispánicos? Porque en realidad, y esto es muy significativo, uno de los principales problemas que teníamos para analizar esas estructuras es que las referencias de las fuentes coloniales españolas eran nulas. Se habla de que la cultura manteña es una cultura que tiene unas grandes pesquerías, que son una cultura que pesca masivamente, pero no teníamos ningún tipo de referencia sobre estas estructuras. De hecho, muchas de ellas tradicionalmente habían sido interpretadas como estructuras de época colonial, construidas posiblemente bajo el periodo colonial español, pero tampoco teníamos ningún tipo de referencia del periodo colonial. Por tanto, se abría todo un debate sobre qué son esas estructuras. Estas estructuras que alguna de ellas están viendo ustedes, estos grandes corrales, algunos tienen entre 60 a 70 metros de diámetro, se acompañan con un enorme yacimiento en la zona de arriba, en la que decidimos que para poder intentar resolver la cuestión de cuándo habían surgido esas pesquerías, necesariamente teníamos que comenzar a realizar una serie de excavaciones en el ámbito central del yacimiento. Y eso es uno de los objetivos que hemos ido realizando a lo largo de estos años. La excavación de un yacimiento en la parte alta de Liwiki, al mismo tiempo que hemos ido documentando y registrando todo ese sistema de corrales. El yacimiento de Liwiki, el área central en la que hemos estado trabajando, que corresponde con lo que es el área habitacional actual, corresponde con un espacio en alto, un espacio que se levanta aproximadamente entre 60 y 100 metros sobre el Pacífico y formado por un tipo de estructura de hábitat a través de tolas. Definimos como tolas, que son estructuras ataludadas, elevadas, montículos, donde que ha sido el tipo de asentamiento dominante en la costa ecuatoriana, no solo en la cultura manteña, sino también en otras. Tenemos ejemplos en la cultura bahía, de un tipo, incluso más arriba, la cultura tolita también utiliza este tipo de estructura y pudimos delimitar mediante unas primeras prospecciones que llevamos a cabo en el año 2018, pudimos delimitar todo un conjunto de tolas y decidir emprender la excavación de alguna de ellas, sobre todo esa zona que les estoy marcando en rojo aquí en el área central. Bueno, con todo esto comenzamos la excavación de un área central, de una gran tola, que es la que ustedes están viendo aquí, dentro de un paisaje complejo, un paisaje muy antropizado. Estamos hablando de áreas en las que existe una ocupación actual que de una u otra manera a veces beneficia al yacimiento, a veces también lo decimos, es un elemento de perjuicio grave para el propio asentamiento, pero comenzamos a delimitar un conjunto de tolas, sospechando, teniendo la sensación de que nos movíamos en contextos manteños, y la verdad es que rápidamente se comprobó efectivamente que nos encontrábamos ante una gran tola que podíamos
fechar aproximadamente en un momento inicial que podemos ficharlo en torno al siglo XII. Un sistema de tolas que a través de un sistema piramidal, un sistema de aterrazamientos constantes, se sitúan a diferentes alturas dentro de un modelo piramidal que tiene sus particularidades con respecto a otros andinos, pero que indudablemente corresponden a un tipo de poblamiento nuclearizado a partir de distintos cerros. El yacimiento además se completaba, como les decíamos, con todo este sistema de corrales del que más tarde vamos a hablarles. Bueno, con esos primeros indicadores comenzamos la excavación de esa gran tola. Pudimos delimitar todo un sistema de aterrazamientos, pudimos delimitar lo que es los espacios domésticos de una tola manteña, de la que pudimos extraer toda una serie de elementos centrales, sobre todo para comprender lo que más nos interesaba, que era la posible relación de este tipo de estructuras con el sistema de pesquerías, porque en realidad todavía no teníamos claro que el sistema de pesquerías y el asentamiento en realidad tenía relación. Hemos realizado un estudio muy amplio, les vamos a presentar algunos elementos de la cultura material. Estamos haciendo en estos momentos, con la ayuda de la Universidad de Granada y el CSIC también de Granada, toda una serie de modelos a partir del gran número de dataciones radiocarbónicas que hemos realizado, que es un conjunto aproximadamente de 30 a 35 dataciones radiocarbónicas en el yacimiento, que son el conjunto más importante de dataciones hasta ahora hecho en un yacimiento manteño, y sobre ello, sobre lo que estamos trabajando dentro de una aparición de una cultura material que también nos remite evidentemente a esa fase manteña, una fase manteña en la que, al menos en la zona en la que estamos excavando, no encontramos intrusiones de otros elementos culturales, como por ejemplo podría ser la bahía, la cultura huangala, sino que sobre todo tenemos una gran fase manteña. Una fase manteña en la que existen grandes conjuntos, simplemente les hemos traído algunos elementos centrales, desde los pies de las famosas esculturas manteñas bien conocidas, como esta que están viendo aquí, todo tipo de cerámicas, las famosas las bruñidas. También tenemos todo lo que son los recipientes con representaciones que tradicionalmente se señalan representaciones de cacique. Esto es un tema sin ningún tipo de duda a debate, y además todo un conjunto de elementos, quizás el más significativo desde el punto de vista de la presencia material. No les voy a traer un estudio estadístico, sin ningún tipo de duda, la presencia de comales. Estamos hablando de una sociedad en la que el maíz y el pescado son los dos elementos fundamentales. En torno a estos asentamientos se estructura todo un sistema de terrazas donde realmente lo que se cultiva es maíz y que se acompaña con todo ese sistema de captación masiva de pescado. El yacimiento, además, lo hemos integrado dentro de lo que es un estudio amplio con el resto de los yacimientos manteños que conocemos en el sector costero ecuatoriano, aportándonos además una cronología que se mueve efectivamente entre el surgimiento del yacimiento en torno al 500-600 después de Cristo y aproximadamente una desaparición del yacimiento. Las fuentes nos dicen que en 1605 todavía estaba ocupado, pero el registro arqueológico que nos estamos moviendo nos indica, y esto es muy importante, que hacia finales del siglo XV el yacimiento parece que al menos amplias zonas están abandonadas. Esto es interesante porque luego el profesor Olmo les hablará del Cerro de Hojas. Es un tema sin ningún tipo de duda significativo en torno a la cultura manteña y también su conexión con la llegada o el primer proceso de ocupación europeo. Además de eso, teníamos todo un conjunto de materiales en superficie recogidos por nuestras propias prospecciones, por las prospecciones del Instituto de Patrimonio Cultural de Ecuador, por los propios habitantes de Lihuiqui de una u otra manera, que nos indican no solo una fase manteña, sino que además nos indican toda una serie de elementos dentro del yacimiento, aparecidos en el yacimiento, que no solo nos remiten a lo que son elementos de la cultura manteña, sino incluso a elementos comerciales o elementos de contacto inca, en algunos casos, pero también tenemos algunos elementos de cultura bahía, de cultura huangala, lo que nos señala una perduración muy importante del espacio, pero también un yacimiento que se encuentra en contacto con toda una red amplia de ocupación del territorio. Aquí bien, entre otros elementos, sin ningún tipo de duda, uno de los elementos más llamativos en los asentamientos costeros siempre es la obsidiana. Sabemos que la obsidiana es un elemento central del desarrollo de las culturas prehispánicas, pero aquí también lo tenemos reiteradamente, collares, tenemos todo un conjunto de objetos de una u otra manera, tenemos piezas también de cultura bahía, lámparas,
muchos elementos escultóricos que nos señalan que el yacimiento de esas enormes dimensiones de 2.500 hectáreas, pues se estructuraba toda vez de todo un conjunto de terrazas y todo un sistema de tolas, principalmente, muy complejo, en el que probablemente sospechamos, planteamos, es algo más o menos consolidado, que probablemente cada uno de los cerros corresponde a una unidad familiar, linaje, no lo sabemos, es una cuestión a fin de cuentas que tenemos que ir resolviendo con el tiempo. Por supuesto, hemos detectado, hemos documentado un gran número de objetos de telares, muy típicos, los famosos torteros manteños, típicos tradicionales. Tenemos, como ya le digo, introducción de cerámicas que no son propiamente algunas de ellas manteña, que nos marcan la influencia dentro del territorio y la influencia con otras zonas de contactos. Y uno de los elementos, que era sobre todo el que más nos interesaba a nosotros, es la enorme cantidad de restos piscícolas. Prácticamente del conjunto de la fauna que hemos recogido, el 99,3%, les repito, 99,3%, corresponde a especies marinas. A especies marinas en dos grandes bloques, moluscos y sobre todo, lo que estamos hablando, restos de peces, y dentro de ellos destaca principalmente los túnidos. Con lo que teníamos un primer elemento ya de fuerte relación, evidentemente, con los corrales. Los porcentajes de presencia piscícola. Los porcentajes también dentro del yacimiento que hemos encontrado lo que son pesas o anclas. Uno de los sistemas de captación dentro de los propios corrales es a través de todo un sistema de balsas dentro de cada uno de los corrales y un sistema de anclas y pesas que les permite capturar con red o con otras técnicas de pesca de las que hablaremos a continuación, ya por fin nos permiten establecer una fuerte relación entre los corrales marinos y esta presencia masiva de especies piscícolas. También hemos realizado un estudio muy importante, un estudio que hemos publicado hace algunos meses sobre los moluscos del propio yacimiento. ¿Por qué nos interesaban los moluscos? ¿Por qué estudiar los moluscos? Aunque las especies piscícolas están en estudio ahora mismo. Nos interesaban por una sencilla razón, porque queríamos saber, igual que las especies de peces están sujetas a migración, queríamos saber si entre el conjunto de los moluscos que aparecían, uno, nos aparecía Spondylus o no, y dos, si el conjunto de los moluscos que se consumían eran moluscos del área o venían en realidad de otras áreas lejanas. Y podemos decir que el consumo de moluscos era masivamente correspondiente en cuanto a las especies a la zona costera manabita. Y una de las cuestiones más interesantes que hemos visto, que viene en relación con esos grandes volúmenes de huesos de pescado que hemos encontrado, es que a partir de los datos que tenemos en estratigrafía hemos podido observar de una manera inequívoca que las especies de moluscos se van reduciendo en tamaño, digamos, entre el siglo XII y el siglo XV. Lo que, según los estudios que hemos podido hacer, de la mano del apoyo de un equipo peruano y también del profesor Arturo Morales de la Autónoma, hemos podido concluir que sin ningún tipo de duda existe una explotación masiva de los moluscos, probablemente como resultado de una presión demográfica intensa en el yacimiento, un yacimiento, insistimos, de 2.500 hectáreas. También hemos hecho algunos cálculos sobre la captación bueno, eso hablaré a continuación, sobre algunos cálculos que ahora les mencionaré sobre la captación de pescado en alguno de estos corrales. Es muy llamativo, además, que hemos encontrado también en el propio área, todavía se siguen utilizando toda una serie de herramientas para la captura y para el consumo de moluscos, principalmente a través de las espinas de los algarrobos, que es una de las especies dominantes de árboles en esta zona. Sin ningún tipo de duda, junto a este elemento del asentamiento en el área de las chácaras y el área de los charcos, con todo un sistema además de captación de agua del que hoy no vamos a hablar, lo que sí que queremos resaltar es sobre todo el sistema de corrales y de pesquerías y de representaciones de esa relación con el yacimiento, incluso a través de todo un conjunto de cerámicas en las que sistemáticamente se nos representan especialmente especies piscícolas, que es uno de los elementos centrales de muchas de las decoraciones que nos aparecen en todos estos conjuntos cerámicos. Pero sin ningún tipo de duda son estos corrales el elemento central, el elemento más destacado, y hemos podido realizar diversos elementos, diversas técnicas de estudio. Una de ellas ha sido un levantamiento tridimensional a través de fotogrametría expeditiva de prácticamente unos 1 kilómetro de esos corrales, y hemos podido detectar, y esto es muy interesante, todo un sistema de corrales que no solo está en primera línea, sino que en realidad se introducen en el mar. Hemos
tenemos ahora mismo un proceso de introducción de aproximadamente unos 200 metros, pero sabemos, por trabajo de submarinismo que estamos desarrollando, que alcanzaban incluso los 600 metros. Piensen ustedes que la zona en la que nos movemos es una zona en la que está sufriendo de manera muy intensa el cambio climático, la costa está cambiando drásticamente y probablemente todo este sistema de corrales en realidad correspondía a un sistema muy complejo, un sistema compartimentado a través de distintas estructuras que se desarrollaban hacia el interior del Pacífico. Uno de los elementos más llamativos es que todos ellos están hechos con este tipo de piedra, este tipo de piedra volcánica, que es una piedra de la que se abastecen justamente de la zona de la costa, y que es muy interesante porque es un tipo de piedra que resiste muy bien la marea a través de un aglutinante como formación de microorganismos que se asientan entre las piedras y que una vez que se retira la marea y vuelve a entrar, consolida constantemente la piedra. Claro que estos tipos de estructuras exigían mantenimiento, pero una de las razones por las que han podido sobrevivir al Pacífico, que les puedo asegurar, y alguna ola nos ha pillado, que no es precisamente un mar tranquilo, una de las razones por las que esas estructuras han podido sobrevivir es sobre todo por esa tecnología en la que los microorganismos hacen de amalgama de toda esa estructura de las piedras y que es un elemento sin ningún tipo de duda muy singular. Aquí ven todos ustedes algunas de las imágenes que nos han facilitado nuestros compañeros y que nosotros también elaboramos de todo este sistema de pesquerías, un sistema de pesquería circular en la que en las zonas de salida de agua se establecía un sistema de trampas, un sistema que no sabemos que era un sistema vegetal, puede ser un sistema de cueros, y que lo que hacía básicamente era, el pescado entra, se cierra la estructura, al menos en las primeras plataformas. La base de las plataformas, como ustedes pueden ver aquí, está llena de piedras, que sirve además para que el pescado se pierda, para que el pescado no pueda encontrar dónde está la salida. Y probablemente lo que se utilizaría como una de las opciones, por lo menos en la primera línea de costa, tal vez, es, si hacemos caso de otros paralelos que hemos encontrado, la utilización del barbasco. El barbasco es un tipo de hierba que lo que hace es adormecer, atontar al pescado y que además contribuye a que no pueda salir y que se quede concentrado ahí. Que se quede concentrado ahí, evidentemente no era un proceso de pesca constante, era un proceso de pesca que en las distintas plataformas utiliza determinados periodos del año, pero que hemos calculado en base a los datos que tenemos, los volúmenes, que podría llegar incluso en algunas terrazas, en las intermedias, a 1 tonelada de una sola pesca. Estamos hablando de una cantidad de pescado absolutamente increíble. Les recuerdo que estamos hablando de que nuestros trabajos se han centrado en 8 kilómetros de estudios de corrales marinos. Estamos hablando de una caza de pescado absolutamente increíble. Bueno, hemos realizado todo, como ya les digo, todo ese modelo de estudio 3D, hemos podido desarrollar toda esa estructura de corrales y el desarrollo de ellos a lo largo de la costa de Liwiki. Hemos podido también analizar las distintas especies, no son las mismas dependiendo del lugar donde se estructura el corral. Los corrales más próximos a la playa son sobre todo corrales de marisqueo, mientras que los corrales intermedios, sobre todo los que se mueven en torno a 200, 300 metros, están ya pescando principalmente túnido. En la primera zona costera también se pesca pulpo y tenemos indicadores también de pesca de tiburón y de pesca de ballena, lo que es muy interesante porque la pesca de ballena necesariamente tiene que ser acompañada con balsa y probablemente con arpones, de los que hemos encontrado también algunos elementos en el propio yacimiento. Evidentemente, de una o de otra manera, estos datos ratificaban esa imagen algo confusa que nos señalan las fuentes coloniales, en las que nos indican pues, la cultura manteña como una cultura en la que, sobre todo, lo que era una cultura de pesquería, una cultura muy centrada en el mar, una cultura que sorprende a los españoles por su capacidad para la pesca y también por el transporte de Spondylus, el transporte de metal, que es una de las primeras cuestiones que le preocupa a Pizarro, de dónde están extrayendo ese metal que está circulando del Pacífico Sur hacia el Pacífico Norte, que es uno de los elementos centrales a debate. Bueno, con todos estos elementos, lo que hemos también abierto es no solo hemos podido identificar lo que es los corrales de la zona de Liwiki, sino que además hemos contribuido a la identificación de un sistema de corrales mucho más complejo. Si Liwiki era un sistema hasta entonces que se conocía por 1 kilómetro, ahora sabemos que ya no podemos hablar de 1 kilómetro, podemos hablar de
decenas de kilómetros. Y no solo eso, sino que además ya conocemos que la zona de Bahía de Caracas, perdónenme, en la zona de Canoa, en realidad existe ya un sistema prácticamente igual, de 15-16 kilómetros de captación de pescado. Estamos hablando de sociedades que están utilizando el mar como un modelo de explotación. No se trata en realidad tampoco, el modelo de trampas no es un modelo desconocido. Existe en otros lugares de Latinoamérica, se conoce en Chile, se conoce en Patagonia, son sistemas que se conocen en Francia, incluso en la costa atlántica. Y, por supuesto, también se conocen en la península ibérica. Lo que ocurre es que no con estas dimensiones, lo que ocurre es que no con esta complejidad. Uno de ellos, me imagino que estas imágenes, algunos de ustedes la conocen, son de Chipiona, ¿de acuerdo?, en Cádiz, y que representan, a fin de cuentas, un sistema de pesca mediante estas estructuras de piedra, trampas en las que se combina la desorientación del pescado, en la que se desorienta, se utilizan fondos irregulares para desorientarlo, junto también con la pesca con red. Evidentemente son estructuras que tienen su origen, estas en concreto, ya sabemos que incluso están muy bien estructuradas en época medieval y que se han estado utilizando hasta prácticamente el siglo XIX y hoy en día están conservadas. Es decir, estamos hablando de sistemas de pescas relativamente iguales en distintas partes del mundo, utilizados por distintas sociedades que en un determinado momento no tienen contacto, pero que responden a un modo de explotación del medio muy parecido. Casualmente, la zona del estrecho de Cádiz es también, el estrecho de Gibraltar es también una zona de pesca de túnidos. Les recuerdo como uno de los elementos centrales. Y ahora a continuación nos vamos a ir del mar hacia el interior y ahí el profesor Olmo va a explicarnos algunos de los dos aspectos del proyecto. Gracias. Bueno, claro, como acaban de comprobar ustedes, en poco tiempo se ha conseguido primero presentar un yacimiento de enorme interés, que es este de Liwiki, un yacimiento que tiene una extensión de unos 2.500 hectáreas, sin contar los 14 kilómetros lineales, 8 bien estudiados y 14 kilómetros lineales de corrales marinos, y que esto nos está reflejando pues, un lugar de una complejidad importante, jerarquizado, de unas estructuras que no solo es lo que presentan, sino cómo se gestiona, cómo se organiza, cómo se gobierna eso, y dentro de lo que sería esa cultura manteña, que quitando una serie de yacimientos, uno de los cuales vamos a hablar, son conocidos, el que a continuación también presentaré, el Cerro de las Hojas Jaboncillo, pero que sabemos que estaba formado por una serie de diferentes cacicazgos que pondrían, digamos, en relación estas estructuras complejas, jerarquizadas y de gran extensión. Ahora mismo les acaba de hablar el profesor Castro de en la zona de Canoa, de esos 15 kilómetros también lineales de corrales marítimos, ¿no? O sea, una explotación intensiva y sofisticada de esa riqueza marina. ¿Es ese el paisaje que van a encontrar los europeos, los españoles cuando lleguen ahí? Bueno, afortunadamente también nuestro proyecto está reflejando también una estructura no tan compleja frente a la interpretación tradicional. La periodización y la interpretación tradicional se ha basado fundamentalmente en lo que nos dicen las fuentes escritas, y les voy a citar cuatro momentos para que podamos, digamos, situarlo. Bueno, estos yacimientos como Liwiki, los que corresponden a la cultura manteña, estarían integrados, y perdón por la redundancia, dentro del periodo de integración de las sociedades precoloniales que científicamente se data entre el 500 de nuestra era hasta 1534-1535 con enorme precisión, que responde a la llegada de los españoles a esa zona.
Entre 1524 y 1532 se produce ese proceso de llegada con las exploraciones de Francisco Pizarro, de Almagro, a lo largo de toda la costa pacífica, no solo del mundo manteño, sino de Sudamérica. En 1533 ya comienza el proceso de consolidación del poder colonial con la captura y muerte del Inca Atahualpa, el último Inca del imperio, y en 1534 la destrucción de la ciudad de Jocay, sobre la que luego se edificará Manta, también en la zona al norte, a unos 20 kilómetros al norte de Lihuiqui, del que les hemos hablado. Y en 1535, un año después, la fundación de Portoviejo por Francisco Pacheco, la fundación ya de la primera ciudad colonial, ¿no? A partir de ahí, dentro de la interpretación tradicional, se ha dado un periodo de cómo, a partir de esas fechas, comienza todo un proceso de consolidación de la presencia colonial que va a suponer la reorganización del espacio y del paisaje con nuevas fundaciones, los centros urbanos coloniales y con un sistema de reducciones que va a ser lo que nos explique cómo se había, digamos, efectuado el proceso de conquista. Y para esto se daba un periodo entre 1535 a finales del siglo XVI, ya como un proceso de consolidación del cambio que iba a suponer el proyecto colonial. Bueno, pues bien, nosotros, como ya en Lihuiqui nos está demostrando la investigación arqueológica y las posteriores también, y las que hemos hecho además de Lihuiqui, y que ahora hablaremos de ellos, nos está mostrando una situación de un paisaje mucho más complejo. En primer lugar, uno de los elementos importantes de Lihuiqui es que en la zona que estamos excavando, como les comentaba mi compañero, la cronología se extiende hacia finales del XIV, primeras décadas del XV, y luego que coincide con otra serie de sitios que hemos estudiado en el que parece que en las dos últimas décadas del siglo XV ya se produce una desarticulación, no podemos decir todavía de todos los asentamientos, pero de parte de esos asentamientos y de parte de las zonas de esos asentamientos, como por ejemplo el nuestro de Lihuiqui. Claro, nosotros tenemos en esos 2.500 hectáreas restos de presencia colonial en una zona próxima que es Pacoche, pero que todavía no han sido objeto de una investigación arqueológica que esperamos poder acometer en un futuro. Sin embargo, claro, este proceso de abandono en estas dos últimas décadas del siglo XV, ¿por qué está causado? Bueno, por ahora la explicación más plausible es que es contemporáneo al proceso expansivo de Tahuantinsuyo. Bueno, Tahuantinsuyo es la forma indígena de denominar al imperio Inca, ¿no? El imperio Inca, en las dos últimas décadas del XV, se va a expandir sobre todo por toda la zona de lo que hoy es la sierra, o sea, la cordillera andina de Ecuador. Y se ha apuntado también que en este caso la sociedad manteña conservó su independencia y un cierto grado de autonomía. Bueno, esto es la explicación que nosotros también aceptamos, aunque a la espera de que la investigación arqueológica nos pueda hablar de un mayor o menor grado de autonomía o una mayor presencia de Tahuantinsuyo incluso en esta misma zona. Lo que sí es evidente es que el tráfico comercial marítimo sí se va a seguir desarrollando en estas dos últimas décadas y en las primeras décadas del siglo XVI. El tráfico, esa hegemonía del control del tráfico marítimo costero en gran parte de Sudamérica y hasta la California mexicana por los manteños. Y es lo que van a encontrar los españoles cuando lleguen. Hay una fecha, es así definida, 26 de septiembre de 1526, cuando el piloto Bartolomé Ruiz, desde su nave, encuentra una balsa manteña.
una balsa monteña que estaba subiendo por la costa, manteniendo esa estructura. Y se asombran, les sorprende la cantidad de mercancías que llevaban: metales, tejidos, algodón, lanas, conchas de espóndilo, y cómo estos manteños les dicen que provenían de una ciudad llamada Salangone, que pertenecía a estos cacicazgos manteños, y que en su territorio había muchas más ciudades y con similares riquezas. Es el primer contacto que van a tener los colonizadores con una realidad mucho más sofisticada de lo que ellos podían esperar. Tanto es así que a lo largo de esos años se quedarán asombrados por la organización y complejidad de los asentamientos manteños y nos dejarán un texto en que dicen: tienen los pueblos muy bien trazados de sus calles, tienen muchos géneros de hortalizas y tienen mucha orden y justicia entre sí, y es gente de mucha policía. Policía no es el sentido que le damos hoy al término, sino de una estructuración y una organización social que a ojos de los conquistadores, de los futuros conquistadores, se les antojaba como especialmente relevable. Claro, la llegada de estos europeos va a suponer, y su proceso de expansión por el territorio manteño, supuso el comienzo de gestación de un paisaje colonial. Pero ese proceso, la arqueología, como les decíamos, está mostrando que fue mucho más complejo, lento y diversificado. Les queremos explicar que cuando fuimos a proponer este proyecto ya al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural con nuestros compañeros, dentro de, pues no había muchas investigaciones arqueológicas, o prácticamente ninguna, que estudiara la colonia. Claro, el estudiar la colonia, ¿a qué se debía? Y el planteamiento que les hicimos es, analizando la investigación arqueológica que hasta ese momento se había realizado en la zona, nos llama la atención lo que la interpretación tradicional dice sobre que en unas décadas ya está colonizado el espacio y el propio paisaje y la propia estructura social, pues no quedaba clara en el registro arqueológico que se conservaba en los museos y en los centros de investigación de Manabí, y que creíamos que será un proceso mucho más lento, que verdaderamente fue uno de los puntos de interés para que también se creara este proyecto de cooperación. Tanto es así que esto no solo nos lo decía la investigación arqueológica, sino que también, a través de la documentación escrita, sabíamos que a mediados del siglo XVIII, estamos hablando del siglo XVIII, el grueso de la población de la provincia de Portoviejo, lo que más o menos sería hoy parte de la zona de Manabí, pero en cualquier caso la que interesa a nuestro proyecto, el grueso de la población de Portoviejo era indígena, con una reducida población, y cito textualmente, española o criolla, que a finales del siglo XVIII pudo alcanzar el 13% de la población. Es decir, esto ya mismo te reflejaba otro elemento. La arqueología se había centrado en una arqueología de asentamientos, no había estudiado, como sucedía también aquí, o sea, no es una cuestión sino de unas nuevas metodologías. Estamos en ese momento de transición en que la arqueología salta de los yacimientos y se integra a estudiar paisajes como espacios históricos socialmente concebidos, y había una serie de asentamientos ceremoniales importantes, bien conocidos, pero no conocíamos y seguimos todavía intuyendo y viendo una estructura de asentamiento que, además de estos grandes centros, basculaba en toda una serie de hábitats más dispersos, muchos de los cuales, y esto también lo ha estudiado el profesor Manuel Castro, siguen con técnicas tanto constructivas como de organizaciones del espacio, siguen en la actualidad manteniendo ese recuerdo, no ya digamos toda la organización al 100%, de lo que había sido ese hábitat disperso que también formaba parte de esa red de asentamientos nucleados en torno a estos grandes centros productivos, ceremoniales y de organización del espacio. Bueno, pues dentro de eso, uno de los yacimientos más conocidos de la cultura
manteña es el Cerro de las Hojas Jaboncillo. Es un yacimiento aquí próximo a unos 12 kilómetros del mar. Esta foto está hecha desde la cima de ese gran cerro y aquí en el horizonte se ve la ciudad de Manta, lo que había sido también el antiguo asentamiento manteño de Jocay y luego la fundación colonial de 1563, ¿no? Bien, el cerro de las Hojas, Jaboncillo, es un yacimiento también de enormes dimensiones. Tiene 3.500 hectáreas. Como nos decían allí, 10 veces Machu Picchu. Lo cual, bueno, es una comparación simplemente desde el punto de vista tal, pero que sí que responde a una realidad a la que luego nos vamos a referir y que forma parte también del entendimiento de qué son esos grandes centros, vamos a llamarles urbanos, pero esos grandes centros articuladores del territorio y del paisaje manteño. Bien, este yacimiento es uno de los mejor conocidos de la cultura manteña. Como antes comentaba Manuel Castro, las investigaciones empezaron a comienzos del siglo XX por el antropólogo norteamericano Saville, que trabajó a partir, digamos, de un proyecto importante en el que él declaró que había descubierto una nueva civilización, la civilización manteña, y en 1907 fue la, digamos, presentación en Washington de esa civilización. Después, los trabajos sistemáticos fundamentalmente realizados por equipos ecuatorianos, centrados fundamentalmente en la Universidad de Guayaquil, aunque también excavaciones de arqueólogos británicos, se han venido produciendo desde hace unas décadas. El yacimiento, que tiene esta extensión que ven ustedes aquí, se sitúa cerca, además de un núcleo poblacional, Picuazá, que era también un núcleo citado por las fuentes coloniales y en relación a este Cerro de las Hojas, pero que hoy además es parte de un suburbio de Portoviejo, para que también ustedes se hagan una idea de cómo luego el centro de poder colonial se va a situar en diálogo, vamos a decir así, y relación con el asentamiento ceremonial manteño. Bien, la interpretación tradicional es que en 1535 este lugar se encontraba abandonado en el momento en que se produce la llegada y la penetración y, como vemos, 1535 es la fecha de fundación de Portoviejo, el asentamiento de estos primeros grupos europeos. Sin embargo, el registro arqueológico y las propias características del yacimiento señalan por lo menos parte de continuidad del hábitat en época también, en este año y en los posteriores años del principio de la época colonial. Bien, el yacimiento se sitúa también en una serie de espacios aterrazados. Esto es la ladera. Cuando se abre la ladera aparecen estos grandes espacios de tolas que tienen además grandes dimensiones. Y sí es interesante demostrar cómo tiene una estructura aquí sí que completamente jerarquizada, donde en la parte superior del yacimiento se encuentran los centros ceremoniales y las viviendas de las élites, y a medida que se va bajando en la ladera, ya corresponde al sistema de asentamiento del resto de la población. En este sentido, ya digo, es un yacimiento bien conocido, son 350 las hectáreas que se han prospectado y excavado arqueológicamente, un 10%, pero donde nosotros hemos analizado el territorio del yacimiento a partir de trabajos de prospección y teledetección con tecnología LIDAR, ¿no? O sea, sistemas láser aerotransportados para que nos han permitido detectar amplios conjuntos del yacimiento que se encontraban ocultos bajo el bosque húmedo tropical, como han visto
anteriormente. Como les decía, el yacimiento, la investigación, aquí tienen el ejemplo, la aplicación del sistema LIDAR, una vez que hemos podido levantar el bosque húmedo, nos está ofreciendo una serie de terrazas, que van a tener diferentes usos. Algunas van a ser para organizar ese sistema de habitaciones y de espacios ceremoniales y de espacios de prestigios, otras van a ser terrazas dedicadas a los cultivos agrícolas, fundamentalmente el maíz también, pero además terrazas que responden a unos sistemas irrigados, a unos sistemas de regadío verdaderamente sofisticados y que también debieron de sorprender mucho a esas gentes recién llegadas de la península que también conocía espacios irrigados, fruto de la tradición andalusí, pero estos de unas enormes dimensiones. Por tanto, el yacimiento, a través de estos estudios, nos ha revelado la alternancia entre espacios agrarios y zonas de hábitat. Esto es interesante porque, claro, nos ha dado la oportunidad de poder definir cómo el yacimiento está organizado a partir de una estructura planificada en la que se alternaban los espacios de viviendas con los espacios productivos agrarios. Un urbanismo que se desarrolla en altura y que responde a una sociedad profundamente jerarquizada en que, lo que me he dicho, las partes superiores para las élites y las inferiores a los del resto de la población. Pero también esta estructura jerarquizada queda organizada también en el sistema de espacio irrigado, en donde en la cima del cerro se localizan los grandes aljibes para la recogida de agua. ¿Recogida de agua de dónde? Procedente de la garúa. La garúa es una llovizna diaria que entra desde el océano y que descarga en estas cimas primeras que se encuentra su lluvia. Y allí en la parte superior están los grandes aljibes que recogen esa estructura del agua y que van dividiendo y organizando esos espacios agrarios que, curiosamente, el agua está también localizada en la cima y establece un diálogo dentro de esa sociedad jerarquizada de control precisamente de esa riqueza hídrica y de poder gestionar los procesos agrícolas que se van a desarrollar. En ese sentido, claro, ¿qué es lo que hemos propuesto a través de Liwiki y a través del Cerro de las Hojas Jaboncillo y de este espacio, bueno, complementado con las excavaciones anteriores, pero de esto que les hemos ofrecido, claro, una cobertura total de las 3.500 hectáreas por LIDAR, más las 2.500 hectáreas que tenemos? Claro, ustedes se pueden imaginar que las 2.500 hectáreas, como anunciaba mi compañero Manuel Castro, de Liwiki, responden a una estructura en la que estamos, a modo de hipótesis, proponiendo el que esos 8 kilómetros lineales que sí están bien estudiados de corrales, pero esos casi 15, respondan a que en Liwiki sucede lo mismo. Ahí no hay terrazas, hay una riqueza marina para explotar, pero donde los sistemas de habitación sean polinucleares. No vamos a olvidarnos de nuestro concepto europeo de ciudad concentrada y veamos cómo esos centros urbanos, porque lo son, de la cultura manteña, estaban organizadas alternando espacios. O sea, no había una continuidad del asentamiento. Si fuéramos arqueólogos que estuviéramos trabajando en nuestra tradición, dirían, bueno, pero esto es un asentamiento disperso. No, no es un asentamiento disperso. Eso es el centro ceremonial y de organización del espacio del Cerro de las Hojas Jaboncillo. Eso es el centro también urbano de Liwiki, dividido en una serie de asentamientos polinucleares, pero que son el centro en sí, de ahí, y que corresponden y alternan la actividad habitativa con la explotación de la riqueza del entorno.
en el caso de Liwiki, evidentemente la pesquera, y una, como han podido intuir, de gran impacto, y en el caso del Cerro de las Hojas, el Jaboncillo, una estructura absolutamente sofisticada de organización del espacio habitativo y irrigado a lo largo de 3.500 hectáreas. Con lo cual, vuelvo a recordar lo que la buena policía, las estructuras de calles alineadas, lo que decían las fuentes españolas respecto al impacto. Bien. Además, bueno, aquí tienen, además, en los estudios de los colegas ecuatorianos que trabajarán ahí, cómo hay sectores del Cerro de las Hojas donde hay dataciones estratigráficas del siglo XVI, incluso de principios del siglo XVII, en cuanto al mantenimiento de lo que ya sí que deberían de ser un hábitat mucho más reducido, porque verdaderamente ya estaba, digamos, era el paisaje hegemónico, que no mayoritario, pero sí hegemónico, ya en esos momentos era el propio paisaje colonial. Del paisaje colonial nosotros hemos estudiado, precisamente hemos empezado a estudiar, y en este sentido no con las dimensiones, por supuesto, de Liwiki o con la organización a través de la teledetección de la propuesta de Cerro de las Hojas, Portoviejo. Portoviejo es, como les comentaba, una ciudad que se funda en 1535 por Francisco Pacheco y se funda en las inmediaciones de Cerro de las Hojas, Jaboncillo, Picuazá. En la descripción anónima de Guayaquil, un documento de 1605, se señala sobre ella algo que les voy a leer porque me parece que da una idea bastante clara de lo que era esta ciudad de Portoviejo. La ciudad se llama San Gregorio de Puertoviejo. Está en un llano fundada en cuadro con 4 calles y una plaza en medio. Tiene 32 casas, no tiene arrabales. Las casas son humildes y viles, hechas de cañas y barro, y cuando más de alguna madera, juntamente cubiertas de paja. Dicen que se usan para edificar bajo, para seguridad de los temblores de tierra, que los solían padecer a menudo. Pero la principal causa es la pobreza. Tienen en la plaza unas casas de cabildo y hay en la ciudad de Portoviejo 3 templos, la iglesia parroquial de San Gregorio, la iglesia de Nuestra Señora de la Merced y la ermita de San Valerio. Son templos de madera y cubiertos de paja. Esta imagen que ven aquí no es de una casa colonial, es del sistema tradicional de viviendas que se producía en esa zona y que es el que van a adoptar también los españoles, a pesar de que tengan una estructura urbanística colonial. Este es un elemento importante por lo que nos está sugiriendo en nuestra investigación de futuro. Y luego, bueno, pues también nos refleja, claro, si esto es la capital, el centro de poder, pues que a mediados del siglo XVIII el grueso de la población fuera indígena en la zona de Portoviejo y que a finales del XVIII el 13% solo fuera español o criollo, lo cual nos ratificaba en la hipótesis de principio de nuestro proyecto, y es: miren, hasta el siglo XVIII y bien entrado, el paisaje colonial no va a empezar a ser hegemónico. Y aún así, no quiere decir que vaya a seguir siendo el único, porque hay sistemas constructivos, porque hay elementos de artesanía, porque hay elementos de organización del espacio agrícola o artesanal, porque hay elementos incluso de la relación social y relaciones de género, presentes de la sociedad manteña, que se van a tener, digamos, que van a tener una pervivencia no solo hasta el siglo XVIII, sino también hasta el periodo de independencia república, y algunos todavía se pueden rastrear en la actualidad. Simplemente decirles que en 1563, ya se lo he dicho, se funda la ciudad de Manta, cercana o en las ruinas de lo que había sido el gran centro manteño de Jocay, que 30 años antes había sido
destruido por los conquistadores. Pero la fundación de Manta es para ser un puerto. El centro de poder va a estar en el interior y es Portoviejo, dentro de un sistema que ese sí que es de organización colonial, que ya se había comenzado a explicitar en la colonia con Lima y la fundación del puerto de Callao. Lima en el interior, el puerto y tal. Esta relación que también vemos en Portoviejo. Bueno, con todo ello, como veo que queda poco tiempo, las conclusiones las voy a leer para no, digamos, extenderme demasiado y luego pues, en el debate podremos ampliar todo. Bueno, pues no son conclusiones, es un modo de conclusión. Queremos indicar cómo el objetivo de este proyecto parte de la obtención de nuevos documentos generados por una investigación arqueológica contextualizada dentro de un paisaje, a partir del cual pretendemos volver sobre las fuentes tradicionales, pero con nuevas herramientas interpretativas y reescribir capítulos de la historia que parecían consolidados y que ahora se nos muestran mucho más abiertos y sofisticados. ¿Por qué? Porque el volumen de información que tenemos es mayor. Por tanto, el paisaje contempla el paisaje como una construcción social cuyo examen queremos realizarlo a través de la contextualización de todas las evidencias que contienen, como han visto que hemos empezado a hacer en LibWiki, donde no solo hemos hablado de materialidad, sino también de aspectos de tipo paleoambiental, paleoecológico, de explotación o como lo que sucede también en el propio Cerro de las Hojas. Por tanto, también estamos viendo en nuestros paisajes, como ya hemos dicho, que no son espacios naturales neutros, sino que son espacios que también contienen elementos fundamentales como la diversidad, la desigualdad, que son formas de caracterizar esa aproximación arqueológica que se nos está ofreciendo al paisaje. Es decir, no se trata que llegan los españoles y eso supone el cese, digamos, de la presencia y a partir de ahí comienza el paisaje colonial. Las propias dinámicas de la sociedad manteña, como les explicábamos los dos, en estos momentos, digamos, tienen una serie de procesos de desigualdad en cuanto a asentamientos y procesos que a lo largo de una larga diacronía, piensen que estamos hablando de entre 800 antes hasta 1400, 1500, han ido suscitando cambios y elementos que tienen que ser tomados en consideración. Y por tanto, el proyecto parte ahora ya sí de una evidencia generada por una documentación arqueológica que permite señalar la existencia de un paisaje, como decíamos, de mayor complejidad que el definido hasta el momento. Una sociedad estratificada, como se ha definido, a la que formó el Estado manteño, pero en la que se comprueba la existencia de varios niveles de intensidad en las relaciones verticales entre agricultores, pescadores y élites, y que a través de esto generó un agrosistema y una estructura productiva para la explotación de los recursos marinos en relación con un nuevo modelo de asentamiento jerarquizado y disciplinado que es el manteño, que es este que estamos empezando también a poder definir y que constituye, haya o no contacto en algunos elementos con la llegada de los colonizadores, un elemento fundamental a partir del cual hay que construir el discurso. No a partir de llegada de nuevos pueblos, imposición de un modelo, sino ver cómo estaba estructurado eso y ver cómo a partir de ahí se empieza a establecer todo un diálogo. De hecho, la pervivencia de parte de este paisaje en los primeros siglos coloniales en convivencia con nuevas formas de asentamiento, que también tuvieron que adaptarse a una nueva realidad, apunta a la existencia ¿de qué? De zonas de contacto, pero también a espacios de frontera. Estas diferencias, además, señalan una realidad social definida por la existencia de patrones de desigualdad espacial en el que élites y no élites llevaban vidas diferentes y desiguales, pero que estaban interrelacionados, pero patrones de desigualdad que se van a ver alterados y producidos, pero seguirán siendo patrones de desigualdad donde en la propia época también
colonial. Claro, esto hay que señalar que efectivamente supone un cuestionamiento a una interpretación del pasado y del paisaje histórico desde la óptica histórico-cultural y difusionista. Una construcción que explicaba los cambios históricos siempre a partir de la llegada de nuevos pueblos. Nosotros aquí lo tenemos y muchos hasta, por lo que veo, lo hemos estudiado cuando íbamos al colegio. Y llegaron los fenicios, y llegaron los griegos, y llegaron los cartagineses, y llegaron los romanos, y llegaron los visigodos, y llegaron los árabes, y eso iba dando el cambio histórico. Y llegaron los colonizadores, los conquistadores, y produjeron el cambio histórico. Bueno, esto hoy es una construcción que ha jugado un papel trascendente, pero que ya está ampliamente cuestionada, no solo aquí en Ecuador, no solo en España, sino constituye uno de los desafíos y de las soluciones que la arqueología lleva dando desde las últimas décadas, ¿no? De hecho, claro, es una construcción histórica a través de la cual se enfatizaron interpretaciones excluyentes y derivadas de las invenciones de un pasado construido desde una óptica nacionalista y, no nos olvidemos, eurocéntrica. Se partía de la consideración de que los contactos culturales en términos de procesos lineales de aculturación de las sociedades receptoras, es decir, fenómenos unidireccionales íntimamente orientados a una lógica de conquista y dominación que hoy se nos refleja, afortunadamente, mucho más sofisticada y donde entran una serie de variables de las que no podemos hoy hablar aquí, a no ser que alguna surja en la discusión. La complejidad que implica, por tanto, la coexistencia inicial de estructuras sociales diversas en el paisaje nos está permitiendo establecer el foco de atención en la generación de un espacio desigual, definitorio de zonas de contactos, con contextos de relaciones de poder asimétricas, de dominación y subordinación, consecuencia de los diferentes procesos de hegemonía, tal y como depende la interpretación transcultural. Zonas que, parafraseando a Prat, son, y estas que hemos visto nos presentan grandes evidencias, las tres, Liwiki, Cerro de las Hojas y Portoviejo, son espacios sociales donde diversos modelos sociales, en este caso jerarquizados, se encuentran, chocan, se enfrentan, negocian, a menudo, evidentemente, en contextos de relaciones altamente asimétricas de dominación y subordinación. En este caso, la parte del proyecto que nos interesa a nosotros en cuanto al proceso de implantación de ese proyecto colonial. Y, por tanto, son espacios fundamentales para entender la transformación que se produce en ellos como espacios de encuentro, como espacios de conflicto, de imposición, de hibridación. En este sentido, nuestra investigación arqueológica se orienta a establecer diacrónicamente en este proyecto las diferentes temporalidades en las que el paisaje se desarrolla y cómo en este se insertan las formas de organización espacial. De esta forma, los diferentes niveles de escala del proceso permitirán documentar e incluir, a través de los indicadores arqueológicos, el cuestionamiento a una pretendida y querida uniformidad del paisaje histórico en favor de una interpretación más holística en el que entren todas las variedades, incluidos también todo lo que son elementos no de trascendencia desde el punto de vista de la organización del espacio del mundo manteño y sus diferentes fases y del mundo colonial y sus diferentes fases, sino en el que en ellos se vea integrado los diferentes modelos sociales que van a convivir en ello, en diálogo y a veces en situaciones de conflicto. Esa es la parte del proyecto que esperemos venir dentro de unas campañas en las que podremos haber incluido lo que, por otro lado, consideramos tanto nosotros como nuestros compañeros ecuatorianos del NPC, que es un proyecto excitante y que nos produce una especial relación el poder difundirlo, y por eso agradecemos tanto mi compañero como yo la invitación del museo y de la Dirección General y la asistencia de todos ustedes.
Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Manuel Castro y Lauro Olmo. Pasamos ahora a un turno de preguntas o comentarios. Bueno, si no hay ninguna pregunta, si quieren comentar algo más sobre el proyecto, a lo mejor las líneas futuras de investigación. Bueno, las líneas futuras del proyecto van en varios ejes. El primero de ellos que vamos a elaborar próximamente es una publicación, esperamos, sobre lo que es la estructura de los corrales, cómo funcionan, su funcionamiento, su estructura. Estamos trabajando también en la identificación de las especies. No es fácil porque les tenemos que comentar que muchas de las especies que estamos localizando son especies del Pacífico y no hay muchos especialistas en la península que puedan dar no a referencias a especies de túnidos, sino sobre todo a especies de pequeños pescados, de roca. Tenemos además, sí que empezamos a notar, por ejemplo, en los primeros estudios que estamos haciendo piscícolas, que además, muy próximo a lo que era el caso del Iwiki, tenemos un paisaje de manglar por algunos de los peces que están apareciendo, que ahora mismo no hay paisaje de manglar, es decir, nos está señalando, sospechando que posiblemente ha habido un cambio en la vegetación bastante intenso, resultado posiblemente de un proceso de deforestación, probablemente de una mayor entrada del mar como resultado de una subida. Estamos también trabajando en la publicación de los resultados radiocarbónicos. Para nosotros es fundamental la cronología precisa del Iwiki, porque una vez que cerremos ese apartado va a ser el ámbito en el que vamos a poder trabajar con todo lo demás y sobre todo porque además sorprendentemente no hay muchas dataciones de yacimientos manteños cerrados. Salango puede ser un buen ejemplo de ello, pero no hay unas dataciones potentes todavía de yacimientos manteños. Y luego el último elemento central es identificar qué pasa con estos yacimientos en época colonial, porque lo que sí que sabemos es que se reducen drásticamente. Frente a estos yacimientos que les hemos hablado de miles de hectáreas, lo que sabemos en época colonial es que estamos hablando de lugares que a principios de 1605 tienen 20, 25, 30 personas. Estamos hablando de una reducción de la población drástica, efecto de las pandemias, efecto de la economía colonial, efecto del movimiento de población de un lado a otro, pero todos estos yacimientos sabemos que se desarticulan. Cuando decimos que se desarticula no quiere decir que se desarticule definitivamente muchos de los elementos de la cultura manteña que, como ha dicho bien el profesor Olmo, consideramos que perviven y continúan dentro de la hegemonía colonial paulatina y se funde en el siglo XVIII. Pero sí que hay un proceso de alteración de todos estos yacimientos ya a principios del siglo XVII, que consideramos desde el punto de vista material un buen punto de partida. Sí, luego enlazando con esto, por ejemplo, es un tema, bueno, este es un tema no solo de Ecuador, sino también de los países limítrofes. Otro de los desafíos que tenemos en este proyecto, para la parte colonial, es identificar la materialidad de las reducciones que se van a hacer, porque se desconoce. No se conoce en profundidad y en muchas zonas ni en superficie, ¿no? Y por otro lado también nuestros colegas ecuatorianos ya también están recogiendo un elemento fundamental que acaba de citar también Manuel Castro hace unos instantes, y es también el poder plantear a través de enterramientos que ya disponemos, en la zona también de Puerto Viejo y tal, de cuál es la realidad de esas pandemias que pudo haber y que ahora ya se están detectando, y ver la realidad de cómo se produjeron. Y luego, en el caso de las imágenes que está aquí poniendo Manuel Castro y que se me había olvidado comentar, es, por ejemplo, la materialidad. Todavía en Puerto Viejo hay muy poco excavado, pero tenemos ya contextos como este que están viendo, donde hay producciones cerámicas del siglo XVI,
XVI y elementos de las primeras fases fundacionales que ya nos implican también un sistema comercial a través con Panamá o a través de Panamá y el continente europeo o la península, o posteriormente también como ya comienza también a presentarse en la propia ciudad la sustitución de las producciones cerámicas, algunas de las cuales venían a través de Panamá desde la península, por ya producciones del propio continente, en este caso como las que están viendo aquí, producciones de Panamá que están, digamos, realizando e imitando las producciones también peninsulares. Hay muchos más elementos, uno de los que nos interesa porque lo encontramos en las estratigrafías, pero bueno, esto también no vayan a pensar, están hablando, dicen, no, y sobre todo cuando los presupuestos son escasos y en cambio la arqueología te habla, pues muchas veces también te producen estas líneas de trabajo esperando tiempos mejores, pero es el cambio climático. El cambio climático, nosotros tenemos estratigrafías en Liwiki donde hay restos de erupciones, pero unos niveles de erupciones volcánicas de 30, 40 centímetros, nada comparados con los de Quito, que pueden tener 1 o 2 metros, pero claro, porque el Pichincha y todo el sistema de volcanes estaba en esa zona, pero que también se van a dar durante todo el periodo manteño de forma clara, las propias relaciones con los terremotos y por qué la sociedad manteña fabrica ese tipo de viviendas, digamos, en previsión de esos continuos temblores. Bueno, mi compañero asistió al terremoto de 2016, lo sufrió en sus propias carnes y sabe lo que es eso bien, y elementos porque también, claro, estos corrales que estamos viendo, pues muchos de ellos ya están sumergidos, en su momento no lo estuvieron, cuando ha habido esos fenómenos del Niño, etcétera, etcétera. Quiero decir, ¿por qué? Porque si hablamos de contextualizar, como les decíamos, todos los datos que tenemos, evidentemente los paleoclimáticos y los paleoambientales son fundamentales. Es decir, nosotros podemos hablar de corrales, podemos hablar de asentamientos, de materialidad, pero estamos expectantes ante lo que nos van a ofrecer los análisis ictiológicos. Quiero decir, es un proyecto que, como decimos, no está ni terminado ni empezado, es en construcción y en ese sentido la verdad es que, bueno, los resultados son satisfactorios y sobre todo las perspectivas de futuro. Bueno, pues muchas gracias. Espero que dentro de unos años podáis venir a compartir nuevos resultados. Bueno, pues damos por finalizada la sesión de hoy.